a un compañero que precisamente lucha contra la desinformación, contra las mentiras cada vez más duras de los fachos. Nuestro colega periodista y escritor Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso, público consentidor, como tú le dices. Fíjate que estaba yo ahorita que comentas sobre los influencers, sobre los jóvenes, pues hay de todo ahí. Como vivimos en lo que diría el gran Gilles Lipovetsky, en esa marea turbia de la originalidad, hoy ya cualquier hijo de vecina, cualquier hija de vecino, toma un teléfono y dice su verdad, una verdad que está llena, absolutamente colmada de ignorancia y que no responde a ningún tipo de información, ya no digamos responsable, sino sensata. Y entonces vemos a diferentes personajes ahí en TikTok leyendo los 5 puntos más importantes o más turbios de la reforma judicial y dice puras tonterías, dicen puras sandeces, y de esos, entre esos personajes hay varios de los íconos de la derecha, personajes que han tratado de darse su embarradita a veces de izquierda boutique, esta de la que hemos hablado, y uno de esos personajes es Hernán Gómez Bruera. Yo lo digo, fue compañero mío en la Facultad de Ciencias Políticas. Facundo le decíamos nosotros por el enorme parecido que tiene con su hermano, hasta parecían hermanos gemelos en aquella época. Hoy hay pequeños distintivos entre ellos, pero se comportan exactamente igual. Estaba leyendo el otro día Hernán ahí los puntos y lo estaba comentando a su aire, se veía inmediatamente que los estaba leyendo de una pantalla, porque se descaran, Toño, completamente, entonces voltean hacia acá y ahí están viendo y dicen, bueno, en este deseo de ser siempre los primeros, de ganar una nota, un aplauso, dicen cualquier cantidad de tonterías. Hay otro personaje ahí que se siente filósofo, que se llama, creo que Diego Rusarini, una cosa así, ha salido a decir también que la reforma tiene algo que ver con la esclavitud, que en algún momento la esclavitud era legal, y una sarta de tonterías que uno dice, carajo, leamos entonces a los filósofos auténticamente para que este tipo de personajes no nos dé a tole con el dedo. Aquí lo importante siempre va a ser la lectura, y no solamente colocar, Toño, la mirada, los ojos frente a lo que nosotros estamos leyendo, sino la comprensión. Hay que buscar un lugar tranquilo para que nosotros podamos leer esta propuesta, esta iniciativa que ya es legal, por cierto, ya está aprobada en 18 estados, están los consejos estatales. Nosotros dimos cuenta minuciosamente hace rato a través de la red social de X, antes Twitter, dimos a conocer esos 18 estados, lo difícil que fue en Yucatán, por ejemplo, y que se negaron en el estado conservador de Querétaro a votar. 3 personajes, fíjese usted nada más, esto también se tiene que platicar, mi querido Toño. 3 personajes, esos que está usted viendo ahí justamente, que pone mi querido don David, esos 3 personajes, en esos 3 personajes residió la decisión de dejar pasar o bloquear esta importantísima e histórica reforma. Ahí usted está viendo a una panista, a un supuesto independiente, que es del Partido Independiente de allá de Querétaro, y al morenista, el morenista sensato dice, yo sí voto a favor de esta reforma, pero los otros 2 la paran. Y entonces todo el Estado, Toño, el Poder Judicial, pues de ser por ellos continuaría con sus mañas. No va a ser de esa manera, afortunadamente, porque se necesita de 17 estados, como está marcado constitucionalmente, para que pueda hacerse una modificación se pueda hacer una reforma, y ya hay 18, o sea que, como dicen aquí en mi barrio, es que aquí en mi barrio, usted disculpará, son mal hablados, pues ahora sí que ya se la pelaron. Así dicen en mi barrio. ¿Qué le digo a usted? No nos andamos con cuentos, no nos andamos con eufemismos, así que
Mira, Toño, tú me preguntaste cómo estaba y así es como estoy. Espero que dentro de toda esa madeja te haya podido responder cómo me encuentro. No, yo también quiero decirte, querido Ricardo, que acá en Kansas City, bueno, al menos en este sótano decimos así, ¿no? Ya se la pelaron, o ya se la Pérez Prado, pero ya se la pelaron. Desde el principio, hay que decirlo así, ya se la pelaron, ya pasan de los 17 estados, que era lo necesario para que pueda consolidarse una reforma constitucional, son 18 en este momento, seguramente votará en contra también, esa es mi opinión, Guanajuato, Nuevo León, y ya, ¿no? La verdad, dudo. Vamos a ver qué pasa con ese Jalisco tan, pues, revisado ahora que se está impugnando una elección por allá y etcétera. Creo que serán esos los únicos estados. Y si los panistas se salen con la suya en cuanto a su violencia absoluta, su capacidad y su condición de esquiroles, pues a lo mejor la Ciudad de México, porque estaban buscando bloquear la aprobación de la reforma judicial por allá. Pero insisto, como tú ya bien lo mencionas, pues ya se la Pérez Prado, ya se la pelaron, les guste o no. ¿Qué te parece que ampliamos un poco más al respecto? Le pido al equipo que nos grabe. Mire, además de informar de cuál es el objetivo primordial del periodismo, se tiene que informar, en la opinión de este su servidor y también de Ricardo Sevilla, con datos duros, con rigor periodístico. Usted, si le ponen cualquier canal en estos momentos de la televisión abierta en México, si le cambia la radio a cualquier estación en la Ciudad de México, pues va a escuchar que la reforma judicial es ilegal, que no se aprobó, van a salir ahí los expertos, juristas, doctores de la ley a asegurar que no se aprobó como debiera, ya que fue en una sede alterna, que no son 18, son 24 los estados que se necesitan, que no son, no sé, ¿no? Una serie de mentiras e infamias que distan mucho del verdadero periodismo, del rigor periodístico, que en estricto sentido es la aplicación del método científico a una, vale la redundancia, investigación periodística. Y por eso es que hoy nuestro queridísimo Ricardo Sevilla preparó un informe muy completo sobre pues cómo efectivamente ya es legal la reforma al Poder Judicial y lo peor de todo, echándole limón, sal y chile piquín a la herida de los fachos, será promulgada nada más y nada menos que el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, como lo anunciaba esta mañana el presidente López Obrador. Antes de que vaya contigo, Ricardo, te quiero preguntar, ¿has visto por ahí en los chats de las tías panistas este meme que está circulando diciendo, curioso, en el mes patrio septiembre, México pierde su independencia? Pues tengan para que aprendan, no perdemos nuestra independencia, se va a aprobar nada más y nada menos que en el grito. Van a dar el grito a estos cabrones. Ya lo están dando, mi querido Toño, público memorioso, están dando gritos, patadas, están distrayéndose, haciendo otra cosa. Fíjese usted nada más que para arrancar este tema me gustaría decirle, platicarle que el día de ayer me di la oportunidad de ir a comprar un libro, porque no siempre se puede comprar libros y tenerlos ahí como Vicente Fox, acomodaditos y sin leer, en ediciones interesantes, pero sin haberlas tocado nunca. Cada libro que usted está viendo a mi espalda lo he leído y creo que lo he aprovechado, vaya usted a saber si bien o mal, pero están leídos a veces varios de esos ejemplares en 2 y hasta en 3 ocasiones, como es el caso del extranjero de Albert Camus. Eso aparte, ayer me di la oportunidad de ir a una librería. Casi no voy a esa librería porque está al sur de la Ciudad de México, allá en Miguel Ángel de Quevedo, y ahí estaba yo viendo los libros y todo, y me dio muchísimo gusto, pero mucho gusto, que en esa librería una persona me abordara. No voy a decir su nombre ni nada, porque estaba trabajando en esa librería y no es el caso perjudicar, pero entonces dijo que no se perdía nuestras participaciones en los datos duros aquí en Sin Censura, y bueno, hasta una fotografía me pidió. Yo le dije que estaba muy feo, que iba a romper la cámara, pero él insistió. Eso aparte, me dijo, fíjate que vamos a tener un evento aquí, y entonces en ese evento iba a participar la fachiza. La fachiza está en otra cosa.
Ricardo Rafael, usted conoce el soberano de Miguel de la Madrid Hurtado, que corría en el campo ahí, en donde hoy pueden correr los mexicanos libremente, cualquiera. Él corría en Los Pinos, cuando su tío, Miguel de la Madrid, porque él se llama Ricardo Miguel, igual que su tío, corría allá, se encontraba ahí con otro facho, igual, con Rafael Pérez Gay, y fueron a hablar tonterías ahí al calce de lo que estaban conversando. Yo, la verdad, no quise ni siquiera asomarme, ya iba yo de salida y dije, yo tengo apuro por ir a leer este libro y hacer otras cosas, seguir mi vida y no soportar este tipo de personajes. Entonces, esos sujetos tienen los espacios, querido Toño, público memorioso, para poder decir lo que sea. Son las librerías de la derecha, las librerías conservadoras, los espacios informativos en radio, en televisión. Entonces, hay que estar muy atentos con esto porque ellos están llegando a decirle a la gente cualquier cantidad de tonterías sobre la reforma al Poder Judicial aquí en este país, que no es nada de lo que ellos están diciendo, nada, porque lo hemos analizado. Pero esto que dice mi querido Toño está muy requete bien, porque se está acercando, estamos ya en la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se va a promulgar. Dice el presidente que podría ser en efecto el 15 de septiembre. A mí me parece una fecha emblemática. ¿Y por qué? Porque lo saben también en los estados. Habrá algunos que no, como los que ya comentó Toño, que es efectivamente Querétaro, y lamentablemente, porque hay estos tres personajes que se encargaron, bueno, dos de ellos de bloquearla, pero es un cambio significativo y lo ha respaldado 18 congresos estatales, y eso, Toño, marca un hito en la historia, no solo del país, sino en una historia muy concreta, en la que solamente han metido las garras los derechosos, en la historia judicial de nuestro país. ¿Por qué? La reforma busca transformar la estructura del Poder Judicial, sí, pero para bien, promoviendo la elección popular y democrática de jueces, ministros y magistrados. Busca la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, eso se lo hemos dicho, y aunque la oposición se pare de cabeza y vomite mentiras, la aprobación de la reforma ya va, pero más allá de que ya sea legal, es un paso firme, es un paso importantísimo hacia un sistema de justicia democrático independiente que busca y que exige México. Fíjate, el Congreso de Oaxaca a mí me sorprendió para bien, porque hay diferentes fuerzas políticas allá en el Congreso, era de lo que estábamos platicando apenas el día de ayer, se trata de consensos. Entonces el Congreso de Oaxaca aprueba por unanimidad esta reforma al Poder Judicial. Entonces se convierte no solamente en el primer estado en hacerlo, que fue el primero, sino que además hay 41 votos a favor, no hay abstenciones ni votos en contra. Entonces eso refleja un consenso notabilísimo entre las distintas fuerzas políticas en ese estado. Muy contrario a esto que le platico, el Congreso del Estado de Querétaro, que es el estado que rechaza la reforma, y decir que el estado lo rechaza es terrible, porque se toma la decisión entre tres personajes, dos de ellos, una panista y un independiente, entre comillas, que come del PAN, que come de Mauricio Curi. Hay, por cierto, hay un corresponsal en la mañanera que fue a adular a Curi. A mí me parece eso terrible, se ve inmediatamente el chayotazo. No sé ni cómo se llama ese personaje que está ahí en la mañana, y dice, es que yo he venido a hablarle de las grandes cosas que ha hecho el gobernador Curi. Por favor, no hagan ese tipo de cosas, se ven muy mal. El chayoterismo está muy mal catalogado entre la gente. Entonces, dejen de hacer ese tipo de cosas, inauguren un medio de comunicación, vendan libros, vendan tazas, vendan playeras, hagamos el aseo, vendamos en un tianguis, pero no, por favor, no busquen el chayote, colegas. No, el chayote no, carajo, eso se ve muy mal, y que le estén ahí lustrando los zapatos al gobernador de tal o cual estado.
Ya ve cómo han quedado Enrique Krause ahí en Jalisco lustrándole los zapatos al Faro, ya ve cómo ha quedado también con la alcohólica María Eugenia Campos, o sea, quedan muy mal. Entonces, no le den la espalda en un momento tan definitivo en la historia de este país al pueblo de México. Es necesario parar los excesos en los salarios de los jueces, de los ministros. Entonces, no se está buscando ningún tipo de desproporción, como estos personajes están diciendo. Ahora, Toño, el tema de fondo aquí es la democracia, y me voy a ampliar un poquito más aquí, porque el horror que le tienen los conservadores al voto, a la democracia y a la participación popular es aterrador. Esta gente, esta élite, quiere que los demás olvidemos que uno de los aspectos más significativos de la democracia es precisamente que nos permite a los ciudadanos, a las ciudadanas, expresar nuestras opiniones, elegir a nuestros representantes y no que los imponga nadie. Ellos no quieren entender que en un sistema democrático como el que está viviendo México y que lo está desarrollando, cada voto cuenta, y cuenta lo mismo el de Claudio X González que el de un trabajador de la construcción. Cuenta igual, Toño, pero estos personajes no quieren entender esa parte esencial de la democracia. Entonces, ¿qué pasa con la democracia? Que a los ciudadanos dijeron de pronto, híjole, sí es cierto, nosotros podemos ejercer nuestro voto y no queremos este tipo de cosas. Entonces, cuando tú tratas de imponerle a un pueblo e inhibir la pertenencia y la responsabilidad de los procesos políticos, tratas de inhibirlo y de acallarlo y de ningunearlo, y eso ya no lo quiere el pueblo de México. ¿Por qué? Porque el sistema democrático, aunque es falible en estos momentos, se está desarrollando de una manera muy bien, pero esto en las sociedades multiculturales, como es el caso de México, donde hay diversas necesidades y diversos deseos, representa a muchos grupos muy variados, los representa hasta ellos. Esta posibilidad de lanzar diatribas, dar dos pestíferos desde la tribuna, portarse como ultras, ser groseros, ser lesivos, es justamente gracias al sistema democrático en el que ellos están viviendo. Viven con nosotros, viven a nuestro lado, pero nunca nos han querido ver, siempre han tratado de rechazarnos y en algunos momentos lo han logrado. Tenían ellos el monopolio de los medios de comunicación, lo siguen teniendo, pero este tipo de redes sociales dan la posibilidad de que se pueda garantizar la libertad de expresión, no la libertad de expresión entre comillas que ellos pretenden otorgarnos, no, otro tipo de expresión que ellos quisieran acallar. No va a ser de esa manera. La vida política y la vida social de este país está cambiando completamente. Ahora, ¿qué onda con el Poder Judicial? Bueno, en teoría, usted lo sabe, se encarga de hacer cumplir las leyes o debería de encargarse de eso y de garantizar que tanto las instituciones como los ciudadanos nos rijamos por ellas. Eso es esencial. ¿Para qué? Para mantener el orden, para mantener la seguridad jurídica en el país. Pero ellos lo han tenido secuestrado. Vaya usted, los tribunales de justicia están tomados por la derecha y por el chayote. Si usted no tiene dinero, sus derechos humanos van a ser violados, van a ser violentados. No hay en este momento un poder judicial independiente ni imparcial, y eso es clave para que la gente confíe en nuestro sistema judicial. Pero estos personajes piensan que nosotros nos estamos chupando el dedo, que estamos en Babilonia, que se nos puede engañar, que se nos puede imponer una narrativa, que no pensamos, que no entendemos. Ya estamos hartos y estamos hasta la madre de personajes como Héctor Aguilar Camín, que se aplasta, diría mi abuelita, a dos nalgas en un lugar, no mueve un dedo y dice que nosotros no comprendemos, que nosotros no entendemos, que no tenemos discernimiento, que el pueblo se equivoca, que nosotros la calabaceamos. No, señor Héctor Aguilar Camín,
estaba yo viendo, no me vaya a tomar mi querido David porque me voy a levantar. Bueno, ya me tomó, no importa, no pasa nada, porque para que vea usted que esto es en vivo, mire, ya puede tomar. En este libro de Héctor Aguilar Camín, porque me tengo que asomar a ver qué coño dicen estos sujetos, a través de uno de sus personajes, este sujeto dice que ya entrados en mentir, hay que mentir todo lo que sea, a través de uno de sus personajes. Este libro, a través de este personaje, nos revela cómo este personaje manipuló culturalmente y financieramente, disfrazándose de intelectual. Dice en una parte, pronto pudieron, habla de un hombre y una mujer, un escritor y una escritora. Los personajes son un escritor y una escritora. Y él es escritor y tiene una esposa escritora. Y entonces ellos hacen una asociación civil y esa asociación civil se encarga de recibir donativos deducibles de impuestos que les dan los gobiernos. Y dice en una parte, pronto pudieron poner la regla de que los donativos para el premio fueran anónimos y de que les creyeran. Pudieron así disponer de montos cada vez mayores del fondo de la asociación para su propio patrimonio y para hacer codiciable un premio que ellos entregaban, no con su dinero. Eso lo dice el propio Héctor Aguilar Camín. Por eso es muy importante, decía, y yo nunca me voy a cansar de citar al gran Leo Perutz, que para poder exhibir a los malandrines, a los tranzas y a los horripilantes, basta simplemente ponerlos frente al espejo y ellos, dice el dicho, mi querido Toño, solitos se balconean, porque ese dicho es: el pez por su propia boca muere. Y estos personajes siempre están diciendo tras bambalinas lo que han realizado. O sea, son tan lenguaraces que no se dan cuenta que ellos están cantando todo lo que dijeron. Por cierto, el personaje de esta novela de Héctor Aguilar Camín es su alter ego. Por cierto, el personaje de esta novela tenía una gran amistad con un presidente. Inicia, no era nadie, como no era nadie Héctor Aguilar Camín, y da la curiosidad de que ese presidente se parecía bastante a Carlos Salinas de Gortari. Qué exhibidota, mi querido Ricardo, qué barbaridad, qué dolor. No me gustaría, sé que esto es una frase hecha, pero de verdad, pensándolo así, no me gustaría ser Héctor Aguilar Camín en este momento. Además de que debe tener el colon, pues más que destrozado, una colitis ahí impresionante debe de enfrentar este cuate. Pero bueno, efectivamente, así se exhiben solos, como, híjole, otros personajes muy, muy parecidos. Perdóname que te cambie el tema, pero me acaba de llegar esta nota y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Resulta que Lourdes Mendoza pues se puso ahí a difundir otra noticia falsa. Yo no me atrevo a llamarle a esta persona periodista. Esta es la señora que va a los mejores restaurantes a esperar, o tiene gente en los mejores restaurantes a esperar a personas que se identifiquen con la izquierda o con el progreso para tomarles fotos y después compartirlas en redes sociales, asumiendo que una persona con una ideología progresista o de izquierda, pues no puede comer en un restaurante, deben comer en el piso, en un lodazal, deben comer, no sé, ¿no? De cualquier tipo de situaciones de lo más humildes para ella, ¿no? Esta señora, pues vamos, que deambula entre la ignorancia y que fue exhibida hace algún tiempo por algún tipo de intercambio que pudo haber tenido con nada más y nada menos que Luis Videgaray en cuanto a unas bolsas, situación que denunció Emilio Lozoya Austin, con conocimiento de causa según esto, y a quien habría ella pues demandado por daños morales, la única demanda que le han ganado a Lozoya, por cierto, que se ha salido con la suya en todas, a pesar de estar acusado de
pues ser parte de este soborno multimillonario por parte de la corrupta Odebrecht, de ser el enlace internacional en la campaña de Peña Nieto para que esto ocurriera en la campaña y después se transmutara en el paquete de reformas estructurales, mal llamadas estructurales, como la destructiva reforma energética. Pero bueno, recientemente se exhibió a Lourdes Mendoza también, pues tratando de apaciguar, de contentar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia con un par de columnas que le mandaba a ella para revisión, a la ministra Margarita Ríos Farjat, situación que se convirtió en un verdadero escándalo. Pero le digo, no da una, esta señora, ¿no? Constantemente está buscando formas falsas para el golpeteo, es exhibida una y otra vez, le pusieron un hashtag muy feo que a ella le molesta muchísimo, y ahora pues salió con esta chistosada. Dice, extra. Es que lo peor es que se creen los grandes periodistas, estos pobres, no tienen, pero miren, ni una pizca de periodismo, pero ni una uña los pobrecitos. Dice, extra. Hoy aparecieron por la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México en Patriotismo 230, gente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, también en la sede de Sullivan. En este país, ¿aún existe la libre manifestación o ya no? Pregunta Lourdes Mendoza. Y que sale nuestro queridísimo compañero, abogado, César Gutiérrez Priego, a pues, dejarla muy mal. Dice, contrario a lo que afirma la periodista, yo lo hubiera puesto ahí entre comillas periodista, ¿eh, César? Si nos estás viendo, estás escuchando, querido César, ahí llevaba unas comillas, muy atenta a la sugerencia, ¿eh? Dice, contrario a lo que afirma la periodista, el personal de la Sedena se presentó en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para hacer entrega de diversos oficios solicitados por diferentes juzgados. Al encontrar el inmueble cerrado, se retiraron del lugar, no acudieron como autoridad a impedir la protesta, como falsamente lo quieren dar a entender. Híjole, qué triste, ¿no? ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo Sevilla? Bueno, pues es que justamente de eso se tratan los datos duros. Tú ofreces una versión sesgada, como es el caso de la señora Lourdes Mendoza, que practica un periodismo de escritorio, pues vas a salir muy mal parado. Y en este caso se mete con sazón a las patadas. Si hay alguien en este país que conoce perfectamente los últimos rincones y los últimos resquicios de lo que está sucediendo en temas de Fuerzas Armadas, de seguridad nacional, pues es nuestro querido amigo César Gutiérrez, y entonces lo hace muy bien, la para diplomáticamente y le da un cachetadón con guante blanco, quién sabe, a lo mejor hasta ni guante blanco llevaba un guante de boxeo, que le gusta el pugilismo a César. Entonces le ha dado una tremenda exhibida, porque justamente esto hace esta señora. Ella no es periodista, se presenta de esa manera, pero ha dado siempre opiniones. Entonces, el género, digamos, cúspide del periodismo es sí los medios de opinión, pero una vez que ya has recorrido los medios primarios, los medios esenciales, los géneros esenciales, los que te explicaba Martín Vivaldi, los que te explicaba Vicente Leñero, los que te explicaba Gunther Wallraff, los que te explicaba Tom Wolf, en fin, no conocen estos personajes, y si le dices, oye, ¿y por qué no practicas un poquito el periodismo gonzo del que recomendaba Hunter Thompson? ¿Y ese quién es ese señor? Yo no lo entiendo, yo solamente entiendo de catálogos, y te lo voy a enviar a ver si me compras una bolsita y la pueda yo lucir en las comidas. En esas comidas, perdón, donde yo sí puedo acudir y el resto de las personas no los políticos, no los ciudadanos, no los periodistas, solamente nosotros. ¿Por qué? Pues porque le mandan ahí. Eso significa que ella tiene fuentes únicamente en los espacios fifís, de tal suerte que siempre sus cuates, los que las llenan de esta información, los que se la procuran, están en esos sitios y les mandan una fotografía. Entonces, no se nos vaya a ocurrir un día irnos a comer, no sé, lo que sea, que nos hayamos juntado una lana y tengamos la oportunidad de acudir a uno de estos restaurantes
porque entonces ahí va a tener una fuente Lourdes Mendoza y nos va a exhibir, pero esa es una soberbia tontería, sobre todo en esta época, mi querido Toño, donde las cosas están cambiando de una manera tremenda. Y una de ellas es precisamente la manera, ya no digamos de hacer periodismo, sino la manera de comunicar. Hoy la manera de comunicar es completamente distinta y ya no es tan cuadrada como ellos se propusieron. Ellos se proponían un estudio de televisión aparatoso, con 30 personajes detrás de cámaras, con guiones, con libretos, con prompters, con chicharitos, con jefes de piso, con camarógrafos, con iluminadores y una serie de cosas. No, hoy la gente no quiere eso. Hoy lo que la gente quiere, Toño, es dos cosas: cercanía y sinceridad. Eso fundamentalmente, cercanía y sinceridad. Y esos personajes ni son cercanos porque están en una burbuja, ni son sinceros porque una de las características del mentiroso es justamente su insinceridad. Y estos sujetos tienen un problema adicional: son flojos, son perezosos, son huevones, no leen, no estudian. Y para ejercer este oficio se necesita estudiar y se necesita practicar. Si tú quieres hacer una buena crónica, si tú quieres hacer una nota informativa, tienes que distinguir por lo menos qué es un sujeto, un predicado, núcleo del sujeto, ese tipo de cosas. Tienes que hacer una nota y lo tienes que redactar. Entonces, todas sus notitas, obsérvela usted bien, están hechas por inteligencia artificial. Haga usted la prueba, tome uno de esos fragmentos, métala a una de estas aplicaciones y se va a dar cuenta. No lo conocen. Sí, cierto, se nota que usan, extrausan el chat GPT, mano, de verdad, sí, no, pobrecitos. Parecen secundarianos, y esta señora en su actuar, híjole, de verdad. La he visto en las protestas, ahora de estos de los fachitos y etcétera. Y mira, no soy yo la pseudocientífica Bárbara Tijerina, pues es muy desmejorada. En comparación de las fotos tan bonitas que nos pone don David, yo la veo muy desmejorada, como veo a la oposición, querido Ricardo, muy desmejorados, muy golpeados en las últimas, enfrentándose pues a una buena arrastrada por parte del presidente López Obrador. No han dado una, no han ganado una. Por eso es que se tienen que inventar esta bola de fakes. Lo decía yo antes de que comenzara tu espacio, querido Ricardo. Yo quiero insistirle a los fachos y aprovecho que estás exhibiéndolos tú en cuanto a sus mentiras. Hay formas de criticar a la izquierda, a la Cuarta Transformación, a Morena, a sus aliados, al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum. Nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto. Y por supuesto que hay formas de criticar a todo mundo. No necesitan de la mentira. Dejen de mentir, pinches fachos. Critíquenos, atáquenos, lo que quieran, pero usen la verdad. No es necesario que mientan como Lourdes Mendoza. Dejen de mentir, fachos. Perdón que te interrumpiera, querido Ricardo. No me interrumpiste, mi querido Toño, al contrario, das tu luz sobre aspectos muy importantes de la información. Y efectivamente, estos personajes no entienden que los políticos deben trabajar para el pueblo de México. No es al revés. Ay, ojalá los políticos vayan a votar por una iniciativa que sea buena para nosotros. No, el ciudadano ya en este momento, Toño, exige sus derechos, cuestiona, alza la voz y le exige a los políticos que hagan su trabajo, que es representar a la ciudadanía. Ese es su trabajo. Ellos no son estrellas de cine, ni son estrellas de la farándula, ni nada. Son empleados del pueblo de México y muchos de ellos en la izquierda lo están entendiendo de esa manera, lo están entendiendo perfectamente. Hay sus excepciones, como el señor que lleva la casa del trompo y no sé qué, el bailarín exótico, le dices tú a este sujeto, el de la bolita que le sube y le baja. Hay sus excepciones, desde luego, pero la excepción del burlesque. El artista del burlesque. Ese mero, ese señor que ya hasta escribió su libro, dice, ¿no? Qué bueno que haya chamba todavía para los amigos que siguen practicando la escritura fantasma. Eso, porque como hoy cualquiera ya quiere escribir su libro, entonces
hay mucha chamba para que se siente uno con una grabadora y a ver, Sergio Mayer, platícanos tus cositas, y nosotros la pasamos a un libro medianamente decoroso y después tú ya sales y dices que eres el gran autor y quién sabe, te abren las puertas de Gandhi, las puertas del sótano y esas librerías ahí pedorronas, pero bueno, eso aparte, lo que se hizo fue, ahora que, así que valga la redundancia, pues hacer historia, Toño. Esto era necesario, una reforma al Poder Judicial, una reforma al Poder Judicial podrido. Si usted platica con una persona que ha enfrentado para mal a la justicia, si tiene a un familiar que no cometió un delito, pues el juez se salió con la suya, lo metieron a la cárcel, al bote, diríamos acá, a la sombra, y pues ya no lo va a poder sacar o no lo ha podido sacar. Fíjate nada más que ayer precisamente en estas marchas donde no va a la derecha y donde no cuestionan las personas que están ahí, únicamente pues a todos estos fantoches que van y no entienden absolutamente nada a lo que van, hay muchas personas que van y están exponiendo sus casos. Y entonces varias de esas personas dicen, ¿sabe qué? Que un juez me quitó mi casa. Y yo quiero que haya una reforma porque no tuve los recursos para defenderme. Y el juez dijo, órale. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ven ven predios abandonados. Entonces, hay toda una serie de situaciones legales, se quedan con la propiedad de muchas personas. Me lo estaba platicando un abogado hace un par de días, le mando saludos a José Luis, no voy a decir su nombre completo porque en una vez les meto en broncas, pero me estaba platicando muchísimas cosas, hay cualquier cantidad de atropellos y los principales atropelladores de los derechos, de acuerdo con lo que me estaba platicando este amigo y otras voces, es precisamente en el Poder Judicial, estos jueces, estos ministros, estos magistrados. Hay, desde luego, sus excepciones, pero lamentablemente son las menos. Usted revise todos estos amparos, revise todos estos fallos y la verdad es que son de miedo. No solamente están favoreciendo a Oxxo, a Bimbo, a Cifra Walmart, a todas estas empresas, al usurero Ricardo Salinas Pliego, no solamente los están favoreciendo a ellos, sino están perjudicando al pueblo de México y tienen libres a los delincuentes, esos delincuentes que matan, que asesinan, que secuestran, y tienen adentro en prisión a gente inocente, pero de eso no vamos a escuchar hablar no iba yo a decir, al imbécil al que usted quiera ya, porque si no, me voy a soltar de la lengua, que no de la greña, y voy a decir una sarta de cosas. Es que me indigno, Toño, me indigno mucho porque seguimos escuchando a estos personajes. Oye, ¿quieres dar una participación? ¿Dónde voy a estar? En Foro TV. ¿Y de qué voy a hablar? De la reforma. Pero si sabes, no sé, no importa, pero yo quiero sentarme ahí de manera irresponsable y decir cualquier cantidad de tonterías, porque lo que yo tengo que decir en realidad es que tenía yo fundaciones, tenía yo asociaciones y me robaba el dinero junto con mi esposa a través de esos mecanismos. Esa es la realidad de las cosas, pero por supuesto, de eso no van a hablar en Foro TV. Bueno, ahora ya no van a hablar, no va a ser posible, Toño, porque ya corrieron a Aguilar Camín. Así es, ya lo corrieron como corrieron a tu primo Jorge Ramos. Pues más, perdóname, Toño, pero se parece más a ti con el cabello cabrón. No, nada que ver, de verdad, me acuerdo, en 2016, Vicente Serrano y tu servidor estábamos en Azteca América y teníamos una campaña muy padre, de verdad, para motivar el voto de los mexicanos acá en Estados Unidos, los mexicanos que podían votar o que podían registrarse para votar. Por cierto, si nos está viendo, está escuchando y puede votar en la elección, se acaba el tiempo, octubre es el último mes, pero depende por el estado, para que se registre usted para votar, hay que votar en estas elecciones en Estados Unidos, dejémonos de cosas. Pero bueno, en aquel entonces nos pareció muy cuestionable la forma en la que llegó Jorge Ramos a una conferencia de prensa de Donald Trump, pues hacer su payasada de siempre, ¿no? Como payasito de la tele. Todo para que pareciera que
verdaderamente fue a retar a Trump y que Trump lo sacaba. Mira, tú lo sabes perfectamente como periodista de larga trayectoria, pero a lo mejor el público consentidor no lo sabe. En este tipo de conferencias uno tiene que registrarse con anterioridad. Hay lo que se llama el pool de prensa y pues efectivamente uno tiene que pedir permiso para ir a una conferencia de prensa. Cuando se hacen las preguntas duras a los personajes públicos en la calle, en estas entrevistas banqueteras, eso es el llamado chacaleo, pero en el caso de una conferencia de prensa se tiene que registrar uno y todo estuvo súper actuado. Univision llevaba a sus camarógrafos listos para mostrar cómo Jorge Ramos, pobrecito, iba a ser sacado por Donald Trump, iba a tener ahí un espectáculo de verdad de circo, maroma y teatro. Ese fue el momento en el que perdió toda mi respeto, Jorge Ramos. Cuando en ¿Lo respetabas, Toño? Sí, fíjate que llegó un punto en el que yo, no conociendo bien su trayectoria, llegué a respetar el trabajo de Jorge Ramos, como llegué a respetar el trabajo de Carmen Aristegui. En Azteca América hacíamos muchísimos análisis de noticiarios de otras cadenas, y ahí fue cuando empecé a perderle el respeto, porque precisamente en cuestiones de respeto, este cuate llegaba antes, ya no lo hace ahora, ¿no? Pero llegaba antes a sus noticiarios y daba las noticias así como si estuviera enojado, ¿no? Así de, aquí tiene las noticias y chinga su madre casi casi, ¿no? Pero esto fue el detonante, querido Ricardo, a la verdad, del periodismo, ¿no? Ver a un, pues, supuesto periodista haciendo un espectáculo, enfrentándose supuestamente, no estoy defendiendo a Trump, dice que enfrentándose a Trump, haciendo que uno de los guaruras de Trump lo sacara, a sabiendas de que él con la fuerza que tiene Univision, pues en cualquier momento lo pudieron haber metido, de verdad, o sea, a él o a ¿Dirías que fue un montaje, Toño? ¿Mandé? ¿Dirías que fue un montaje? Sí, claro, claro. En ese momento nos pareció un verdadero montaje. Y ahí fue cuando yo le dije a Vicente, en los pasillos de TV Azteca, fíjate, este cuate es un payasito de la tele. Ahí se le quedó entre nosotros y bueno, pues después ya lo empezamos a manejar así, sin censura. Llegó a bloquearme en Twitter Jorge Ramos y luego me desbloqueó, no sé por qué. Creo que está muy interesado en mis columnas de la opinión, debe ser eso, querido Ricardo. Sí, es que ya estos personajes que son soberbios han tenido que entender esa máxima de no hay enemigo pequeño. Yo no me siento particularmente, creo que tú tampoco, ni Vicente, ni nadie de los que participamos en los medios de comunicación alternativos. Bueno, no todos, pero yo no tengo como enemigos a estos sujetos, sino simple y sencillamente como personajes que han ocupado de una manera lesiva los espacios informativos y que se han aferrado a ellos durante décadas. Décadas no es una metáfora. Desafortunadamente para el público no es una metáfora. Se han enquistado ahí en ese tipo de poderes mediáticos y han difundido cualquier cantidad de mentiras, desinformación. La desinformación, por otro lado, siempre ha existido. Ahora es un término que campea por aquí y por allá y que es estandarte de la moda. Sin embargo, el ocultamiento de información, las filtraciones, existen desde tiempos inmemoriales. Hay toda una historia sobre la desinformación, sobre la corrupción. No es solamente estas filtraciones, estos hackeos, no. Han existido con mecanismos distintos y con técnicas diferentes a lo largo de la historia, pero estos personajes han sido pieza fundamental para encabezar esos episodios y protagonizarlos, pero siempre pagados por la derecha, siempre pagados por grupos políticos que tienen intereses casi todos económicos, por mismos políticos que están trabajando para esos empresarios, porque aquí no crea que es al revés. El empresario no le ha rendido cuentas hasta este sexenio, por lo menos en México, al pueblo. Los políticos le han rendido cuentas a los empresarios y estos empresarios a cambio los han financiado, han pagado sus campañas políticas, mientras le sueltan contratos tras bambalinas sobre obra pública. Y entonces dicen, oye,
fíjate que la obra pública es lo que me interesa, te voy a sentar en la mesa con un amigo que tengo, que es constructor y las arañas. ¿Qué te parece si me compras en mi revista Lepras Libres la contraportada? Y entonces vemos en la contraportada que ahí tiene al Banco BBVA, vemos que tiene a Coppel y a todas estas empresas. Lamentablemente es algo que la gente sospechaba, barruntaba y no había tenido los datos duros. Hoy todo eso está saliendo gracias justamente a esta marea. Ya no necesitas a un investigador especial, necesitas un poquito de sensatez, de sentido común y comenzar a indagar. Comienzas a indagar y público memorioso, yo se lo digo en serio, es usted que nos mira y que nos escucha mucho más periodista de lo que puede ser Lourdes Mendoza, de lo que puede ser el propio Jorge Ramos, que tiene un grupo de investigadores cuando se necesita investigar y calumniar. Es usted más. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque lo he visto. Porque he visto sus trabajos, porque he visto sus videos, porque he visto que está usted muy comprometido con informar al pueblo. Entonces, eso es lo que ellos temen, Toño, que justamente el pueblo tome la historia y la política en sus manos. Pero lamentablemente para ellos eso ya está ocurriendo y va a ser cosa de tiempo para que esos personajes no estén ya como están ahora desdibujados, sino estén allá arrinconados, olvidados, como un episodio macabro de lo que alguna vez fue el periodismo corporativo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, siempre lo he dicho. Para mí, el público consentidor de Sin Censura y cualquier persona que incursiona en las redes sociales informando es muchísimo mejor periodista que los López Dóriga. Esos no son periodistas, ¿no? Pero bueno, los que se detentan y se suben a un ladrillo y se creen mejor que la gente. Y me da mucho gusto poder decir eso, de verdad, me da mucho gusto poder decir que, pues sí, ¿no? Uno lo pudo haber estudiado, pero no era tan necesario, porque usted que nos ve y que nos escucha es un medio de comunicación. Y se lo felicito, me hace sentir muy, muy orgulloso que así sea la gran audiencia de Sin Censura. Querido Ricardo, pues no me queda más que también agradecerte por esta muy cálida conversación que hemos tenido. Hay que ampliar un poco más sobre Jorge Ramos, hay más historias que contar, hay que hablar de cómo es que da sus entrevistas a la radio pública, también muy histriónicas, hablando de tacos al pastor y tontería y media, pero eso será en otra ocasión porque somos todos, eso sí, es que la voz del tiempo, y te quiero pedir que por favor nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, mi querido Toño, el tiempo es tremendo, ya reflexionaba mucho Borges y Salvador Elizondo al respecto del tiempo, nos come, nos devora, nos da dentelladas, y para que eso siga ocurriendo y nosotros vayamos a otras actividades y usted continúe con la excelente programación de Sin Censura, yo le pido por favor que me siga a través de mis redes sociales en x@sevillacrítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más, en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura. En un ratito más, ya que lo estamos viendo, vamos a poner capturita de pantalla para que no vaya a decir Toño que él no lo escribió, él es el autor y él es el protagonista. Obviamente se pone otro nombre, pero aquí reconocemos en cada episodio al canijo, al tranza, al histriónico Héctor Aguilar Camín. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Estamos al pendiente de la información. Un abrazo, querido Ricardo. Qué cosas aprendemos aquí contigo. Ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla. Y pues vamos